Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Rengifo, soy profesor de la Universidad de la Costa, del programa de arquitectura. Hoy le vengo a hablar sobre una investigación y el producto de esta investigación que se desarrolló en la universidad. Su nombre, realidad virtual, realidad inmersa y realidad aumentada como herramienta para estimular la creatividad en la etapa temprana del diseño. Esta investigación realizada en la Universidad de la Costa en junto con algunos otros profesores y estudiantes de arquitectura. Este es el equipo de trabajo. Bueno, y vamos a entrar en materia. La misión de todas las facultades a nivel mundial es formar profesionales a través de planes de estudio, y esos planes de estudio establecen los objetivos, los contenidos y las competencias que van de la mano o van acordes a la realidad de un país, es decir, a las necesidades y demandas del país. Esta investigación nos va a llevar por, digamos, algunos conceptos muy básicos y los temas nos van llevando hacia el resultado final o hacia las conclusiones. Vamos a hablar sobre la creatividad, qué es la creatividad, el proceso de diseño, cómo está definido, qué es el diseño arquitectónico, los principios ordenadores de la forma, vamos a ver un análisis de los planes de estudio de las universidades en Colombia. Luego miraremos resultados del experimento y finalmente las conclusiones. Entonces vamos a comenzar en materia. Vamos a empezar por la creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad básicamente es la capacidad para relacionar ideas que no están relacionadas en ningún momento. Es decir, ideas sueltas que yo o un individuo las junta, las relaciona, y eso se manifiesta en nuevos conceptos, nuevos esquemas, experiencias. Esto lo dijo Sidney Park en 1962. Ahora, dentro de esa creatividad existen varios tipos. Uno de esos tipos, y al cual nosotros nos vamos a estudiar o a analizar, es la creatividad del tipo plástica y la creatividad de tipo inventiva. Estas dos porque son muy allegadas a la composición volumétrica que realizamos en el proyecto de diseño, digamos, los inicios, los primeros pasos del proyecto de diseño. Ahora, esa creatividad funciona de la siguiente manera. Hasta el año 2018 o antes se creía y se pensaba que el hemisferio derecho, el hemisferio derecho era el que regulaba todo lo que tenía que ver con el arte, con la creatividad. Pero después del 2018, a través de una investigación que hicieron un par de profesores o de doctores, se llegó a la conclusión que eh, la creatividad se mide en la cantidad de relaciones y de conexiones que hacen en el cerebro, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y adicional con el lóbulo frontal del cerebro. Es decir, esa creatividad se mide analizando, posiblemente se puede medir analizando la red cerebral de un individuo. Entonces, entendiendo que en el cerebro funciona la creatividad de relaciones entre los hemisferios y el lóbulo frontal, podemos establecer que se pueden medir. O sea, ellos llegaron a la conclusión de que podíamos medir la creatividad, y la creatividad la vamos a medir a través de la originalidad, es decir, la diferenciación que hay con respecto a lo que ya existe, la flexibilidad en la manera en cómo se mueve, a cómo es posible que esa pieza o ese arte sirva para otras cosas, la manera en cómo fluye esa idea, digamos, cómo se perfecciona, la manera en cómo se elabora, si es más sencilla, si es más complicado la elaboración. La comunicación es importantísima, o sea, acá cómo es que yo la comunico, y en últimas, pero la más importante, es la sensibilidad a los problemas, o sea, qué problemas soluciona esa gran idea o esa gran creatividad que un individuo tiene. Entonces nosotros para esta investigación, estos indicadores los vamos a utilizar en un evento que se llama, que nosotros hemos hecho por observación. Ahora más adelante podemos ver cómo
organizamos el proceso del experimento. Entonces, por primero, ya tenemos esos datos. Ahora vamos a entrar a lo que es el proceso de diseño y el diseño arquitectónico. Vamos a entender que el proceso de diseño, nosotros tomamos como base el libro Pasos hacia una metodología del diseño, y ahí nos hablan estos tres profesores que hay tres etapas en el proceso de diseño. Ojo, no en el diseño arquitectónico, es en el proceso de diseño. Primero, hay una etapa temprana, posteriormente una etapa media y finalmente una etapa avanzada. En esa etapa temprana, nosotros vamos a ver esquemas, o sea, nosotros como diseñadores o como creativos vamos a dar ideas, ¿no? Un esquema de cómo voy a circular, un esquema de la organización funcional, una forma significante, o sea, un concepto, y que se planea en relación al terreno y al clima. Posteriormente está la etapa media, y es una etapa donde yo ya hago aspectos de dimensión, aspectos de forma y de tamaño de espacios, y ya de alguna manera relaciono espacios con espacios, y mis esquemas de circulación son sumamente más acordes con el proyecto. Y finalmente doy inicios o determino el sistema y de dimensionamiento de la parte estructural con relación a una imagen y a una morfología de la envolvente. Y finalmente la etapa avanzada es donde ya todo eso aterriza en la materialización de una idea abstracta. Es decir, yo ya doy aspectos técnicos, aspectos constructivos, pero ya de carácter técnico, ¿no? Y así, entonces, por esta razón, nosotros nos vamos a enfocar en esa etapa temprana, porque es cuando apenas estamos dando una forma significante, un esquema de circulaciones, un esquema de organización. Entonces, por esta razón, en el proceso de diseño nosotros le llamamos en la etapa temprana la composición. Ahora, ¿qué es la composición? Pero antes de eso tenemos que ver qué es el diseño arquitectónico. Entonces, el diseño arquitectónico es la ideación de los espacios que resuelven el programa, ideas y condiciones como marcos de referencia y pautas que se han fijado con anticipación, circulaciones, alturas, la antropometría, ergonomía, etcétera, etcétera. Y esta idea o esta ideación se comunica mediante métodos gráficos y escritos necesarios para el entendimiento de la problemática o el entendimiento del proyecto. Podemos ver maquetas, planos, sketch, etcétera, etcétera. Y entonces surgen algunas preguntas que nosotros nos vamos a responder más adelante. Y es, ¿cómo se está haciendo la composición arquitectónica o esa composición en las aulas? Y si los profesores que dan composición, que obviamente es en las primeras etapas, ¿cómo están dando eso? E hicimos un análisis, buscamos y realmente no conseguimos mucha información con respecto a si hay una metodología, algún elemento para enseñar a hacer una composición. No existe. Y con respecto a cómo lo hacen, pues en este momento se hace de muchas maneras, pero se pierde mucho tiempo porque la forma la hacen con cartón, papel, elementos de uso cotidiano, de elementos que ya están de reciclaje, en fin, y eso toma mucho tiempo. Entonces, vamos a ver entonces qué es una composición arquitectónica. Una composición arquitectónica es la morfogénesis del proyecto de diseño arquitectónico, es decir, unos elementos, ya sea figuras geométricas o algún tipo de elemento que me permite armar una figura a manera artística. Y nosotros nos vamos a remitir al libro de arquitectura, forma, espacio y orden para determinar cuáles son los principios ordenadores de la forma
y nosotros vamos a tomar para el experimento los principios ordenadores de la forma para evaluar o darle puntuación a los ejercicios que van a hacer los estudiantes. Ahora les explico de qué se trata realmente. Listo. Una vez nosotros definimos y decimos, bueno, vamos a la etapa temprana en la composición volumétrica o en la composición arquitectónica, pero queríamos ver exactamente la etapa temprana a qué semestres corresponde. Y entonces nos fuimos al Ministerio de Educación de Colombia y encontramos que hay 38 facultades que dan arquitectura o 38 programas de arquitectura. Analizando cada uno de los planes de estudio, encontramos que del primer al tercer semestre se le llama ciclo básico en algunas universidades, y en ese ciclo la etapa temprana, o sea, esa figuración, esas ideas de circulación de la forma, la composición volumétrica, es donde más se le hace énfasis y es la parte fundamental de todo el proceso de enseñanza en arquitectura. Va de primero a tercer semestre, en algunos casos solamente primero y segundo, pero el general es de primero a tercero. Posteriormente viene una etapa de profesionalización que va de cuarto hasta octavo, en otras universidades hasta séptimo, pero nosotros lo agrupamos en 5 semestres, y ya se da por sentado que la etapa temprana ya el estudiante sabe hacerlo, de tal manera que se le da énfasis a la etapa media y a la etapa avanzada. Y finalmente viene el ciclo de profundización, y es donde cada estudiante escoge cuál parte hacia dónde se quiere ir en la arquitectura. En algunas universidades solamente llegamos hasta noveno, en algunas otras y la gran mayoría hasta 10º semestre. Y ahí se da por sentado en los trabajos de grado que el estudiante sabe y no hay que volver a explicarles ni de volver digamos, a repetir que la etapa temprana y media y avanzada, y es donde ahí aplican los estudiantes absolutamente todo ese conocimiento. Entonces, llegamos a la etapa temprana, que son los primeros semestres, y es donde vamos a lidiar con la composición. Ahora, ¿quiénes son los estudiantes que están hoy en día en esos primeros semestres de arquitectura? Según el Ministerio de Educación en Colombia, la edad para entrar a la universidad primer semestre está entre 17 y 18 años. Y hoy esos estudiantes entre 12 y 18 años son los que nosotros le llamamos estudiantes de millennials. Y esos millennials, en un libro, en una investigación que se llamó 12-18 Centennials, una generación sin etiquetas, un profesor de la Universidad de Tadeo hizo una especie de acompañamiento etnográfico y estratos sociales de 4 ciudades, Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, y llegó a muchas conclusiones, pero las que nos llamaron la atención fueron estas. Cuando ellos juegan videojuegos, lo hacen con gente de todas partes del mundo, es decir, para ellos en este momento no hay fronteras, ellos pueden relacionarse con cualquier persona de cualquier parte del mundo y no hay diferencia, las fronteras no existen. Otra cosa que sacaron de conclusión es que como están tan expuestos a la hiperinformación, es muy difícil de que ellos suelten los sistemas que les dan esa información, es decir, celulares, computadores, portátiles, etc. Por lo tanto, necesitan una educación diferente. Ellos, los centennials, están desencantados totalmente con la educación que damos actualmente, o sea, la que nosotros llamamos tradicional. Entonces hay que buscar nuevos mecanismos, nuevas formas de llegarle a los estudiantes nuevos, que son los famosos centennials. Otra cosa que también sacaron de conclusión era que estos estudiantes no hacen diferencia entre una realidad virtual y la propia realidad. De tal manera que con esa información nos pusimos en la tarea de buscar cuál sería la tecnología, cómo llegamos hasta esos estudiantes, porque están, como decía anteriormente, totalmente despegados de la forma en cómo en este momento damos la educación. Y entonces
llega el concepto de realidad virtual inmersiva o RI. Y escogimos este porque como ellos no diferencian la realidad física de la realidad virtual, nos pareció importante que a través de esta tecnología los toquemos. Entonces, ¿qué es la realidad virtual inmersiva? Es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. Se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar dentro. Y ahí empezamos a ver la diferencia. La forma en cómo se hace la composición hoy, volumétrica, esa primera en la etapa temprana, es a través de un sistema de, maquetas, sketches de manera física, papel, cartón, plastilina, materiales de desecho. Y aproximadamente lo que vimos es que una maqueta volumétrica, como debería serla en un taller de diseño, se está demorando como mínimo 2 horas. Y una vez esas 2 horas son realizadas, el estudiante, si tiene que hacerle una modificación, tiene que volver a hacer una nueva o dañar aquella obra que acabo de hacer. Como les dije, aquella parte creativa del estudiante debe ser constantemente en evolución. De tal manera que buscamos la manera de encontrar en internet, por la red, por diferentes tipos de elementos bibliográficos, y conseguíamos un software que nos permitiera entrar a una realidad inmersa. Ahora, ¿qué es la realidad inmersa de lo que llamamos ahora? Es una realidad donde tenemos los 5 sentidos dentro de una realidad virtual, o sea, una generada a través de la informática. Pero hoy no podemos hablar de que tenemos todos los 5 sentidos, solamente tenemos 3 de los 5. Tenemos la vista que se hace a través de unas gafas de realidad virtual. El olfato, pues todavía no se ha dispuesto un software o algo así que huela, sin embargo ya hay bastante intentos de hacerlo. No sé si han ido al cine 4D que hay, cada vez que se quema algo huele a quemado, en fin. Tenemos el oído que se hace a través de auriculares, donde hay música, sonidos, para entrar en esa completa realidad inmersiva. Y para el tacto existen 2 elementos hápticos, ¿no? Uno que utilizamos en este ejercicio que se llama el LED Motion, que es una pieza electrónica que detecta el movimiento de mis manos siempre y cuando obviamente esté mirando hacia el frente, y el otro que se llama CatBear, que es él reconoce el desplazamiento del movimiento de los pies, es decir, si yo quiero caminar, pues me quedo en el mismo sitio, muevo los pies y él hace como si yo fuera caminando en el sentido que el dispositivo está leyendo. Entonces, a través de eso tenemos tres sentidos que están inmersos ya. Y el gusto, pues todavía tampoco tenemos algo que nos dé a probar los sabores, por lo menos de las figuras geométricas. Pero en este caso tenemos 3 que ya nos hacen sentir un poco más inmersos y a lo que hoy se le llama realidad inmersiva. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Nosotros debimos crear un programa que se llama Creality 0.1 y eso resultó ser un objetivo que inicialmente era un objetivo secundario y realmente pasó a ser el gran objetivo del proyecto, y era que, planteando la pregunta problema, sería cómo se está haciendo y cómo se haría la enseñanza de la composición volumétrica de diseño, del proceso de diseño en un ambiente virtual. Entonces luego nos tocó hacerlo en Unity, en una multiplataforma que me permite crear juegos, y en este momento el software sirve para PC y para Mac. Es un juego muy pequeño, muy sencillo, pero que nos dio muchas luces para entender y para llegar a las conclusiones y a las discusiones que van a partir de ahí.
Entonces, les voy a permitir ver, o me permitirán ver un minuto cómo funciona. Básicamente es un lector de manos con gafas, estoy dentro de una realidad, creamos un menú de figuras geométricas, las cuales yo puedo entrelazar, superponer, configurar, escalar, puedo cambiarle el tamaño y así crear una figura geométrica. Hoy en día los estudiantes cuando crean la figura geométrica, lo que nos hemos dado cuenta es que los principios organizadores de la forma no los están utilizando como tal, sino que se permiten crear cualquier forma, o sea, cualquier cosa. En este caso, un estudiante que se demoró, creo que no más de 10 minutos creando esto. Él creó una figura geométrica, un volumen, el cual el software me permite guardarlo y a través de programas que son legales, que son gratuitos, después lo llevo, lo edito y lo llevo, en este caso nosotros lo llevamos a una impresora 3D. Y esa impresora 3D nos arrojó un elemento que para nosotros fue un gran logro porque físicamente ya lo pudimos tocar. Este fue el ejemplo, digamos, una vez salió de la impresora, hay que recortarle algunas piezas ahí porque pues, no se ven, porque son unos triángulos que están dentro y el software no me lo permite hacer. Pero básicamente creamos esta figura geométrica. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer con los estudiantes, ese experimento que queremos desarrollar, básicamente es enseñarles a hacer una composición geométrica, perdón, una composición volumétrica dentro de un ambiente de realidad virtual inmersiva y a su vez medir el tiempo, medir cómo lo hicieron, observarlos y finalmente hay un cuestionario donde ellos dicen si les gustó el tema, si se apropiaron, en fin. Vamos a ir allá. Entonces, ¿cómo hicimos ese experimento? Pues lo hicimos de dos maneras, uno cualitativo y uno cuantitativo. Lo hicimos de uno de manera descriptiva, donde nosotros analizamos e interpretamos las situaciones de los estudiantes y cómo interactuaban y la experiencia que ellos tuvieron. Y segundo, a través de una evaluación que nosotros por vista hacíamos de cada una de las ejercicios que hicieron. Y luego, esas fichas y esos cuestionarios les hicimos, digamos, un conteo en porcentajes, etcétera, etcétera, y llegaríamos a las conclusiones y a los resultados que nos dio. Ahora, ¿quiénes conformaban esas personas que evaluaban de alguna manera el ejercicio de los estudiantes? Pues el equipo de trabajo, éramos 5 personas, un arquitecto, un estudiante, un doctor, una profesora que es doctora en educación y dos profesores, la profesora Esperanza, que es de diseño, maestría en diseño, y mi persona que soy maestría en tecnología, que de alguna manera pues entre todos trabajamos ahí. Ahora, ¿cómo fue eso y cómo hicimos ese taller de comprobación? Lo hicimos con una población de 60 estudiantes, un nivel de confianza del 95%, un margen de error con un tamaño de muestra de 60. Ahora, escogimos estudiantes de quinto semestre porque decidimos que los de quinto semestre ya la etapa temprana la habían asumido como una necesidad cada vez que vayan a desarrollar un proyecto. Ellos están en el segundo escalón de esta pirámide. Por lo tanto, eso ya se da por sentado que el estudiante lo sabe hacer. Entonces, aquí están las fichas de observación que medíamos nosotros de 1 a 5, de acuerdo a criterios como los principios ordenadores de la forma, los criterios o indicadores de creatividad y otros que tenían que ver con el sentir, o sea, de la parte cualitativa. Y este es el cuestionario que nosotros le entregábamos al estudiante una vez terminaba de hacer el ejercicio, se hacía en línea, para que ellos ya de manera cualitativa nos dijeran cómo había sido la experiencia, cuál es el grado de satisfacción, según su experiencia, qué tan cerca de la realidad estuvo, etcétera, etcétera.
El rango de edades está entre los 16 y 19, ya sabe que están en quinto semestre, por lo tanto, o sea, en teoría ya no son centennials, pero están, digamos, en la frontera de los centennials. El gran grupo está entre 16 y 24 años, o sea, más o menos casi el 95%. Estas son las variables que nosotros tuvimos en cuenta para medir tanto en la observación como la fluidez, como el ejercicio de los estudiantes con respecto a las variables. Por ejemplo, la variable integración tiene una dimensión técnica, una dimensión metodológica y una de actitud. Está la de la creatividad, que son los indicadores de la creatividad, y de la etapa temprana nos tomamos los principios ordenadores de la forma. Con respecto a la variable de integración, estos son los resultados. Es una valoración sobre 5, por lo tanto algunos resultados estuvieron muy buenos, otros estuvieron pues, no regulares ni malos, pero nos orientó bastante hacia la discusión, ¿no? De qué va a pasar después. Digamos, en cuanto a, leamos alguno, la facilidad de creación de la composición. ¿Cómo le fue fácil crear la composición? De los cinco puntos, obtuvieron 4.24. O sea, nosotros vimos a través de la observación que era muy fácil para ellos hacer la creación de la composición. Sin tener en cuenta, en este caso, si lo hicieron con los principios ordenadores de la forma, sino sencillamente cómo lo hicieron. Si ellos tenían conciencia de los volúmenes y de su ubicación espacial dentro del software. 4.33 de 5 puntos. Eso con respecto a la dimensión metodológica. Por ejemplo, con respecto a la dimensión técnica, ¿cómo se apropiaron del tema? O sea, ¿cómo se apropiaron del software? ¿Cómo lo veíamos cuando estaban dentro? Y fue una puntuación de 3.93 entre 5. Y otra dimensión como por ejemplo la facilidad de uso de la herramienta, cómo la usaban, y nos dio que 4.71 sobre 5 puntos. Aquí tenemos, digamos, el porcentaje final total de la variable creatividad. Nos dio que de los 30 puntos posibles, los estudiantes obtuvieron 25,17, o sea, un 83,9% de los estudiantes le dieron una valoración muy alta. Nosotros hicimos, digamos, dividimos entre porcentajes, va muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, asumiendo que del 81% al 100% es una puntuación bastante alta con respecto a la observación que hicimos nosotros como evaluadores. 83 quiere decir que con respecto a la creatividad vimos, y eso lo veremos ahora en la conclusión final, que ellos presentaron un alto grado de creatividad respondiendo a estas variables. Finalmente está la variable de etapa temprana. En esta etapa de 35 puntos solo obtuvimos 23,8. ¿Por qué se dio eso? Porque los estudiantes no realizaron, digamos, de alguna manera, no estaban realizando las composiciones de acuerdo a estos principios. Sencillamente iban poniendo figuras y cuando le preguntábamos, bueno, ¿y qué principio utilizaste? Ellos de alguna manera no respondían de la mejor manera. Entonces, aunque las puntuaciones fueron altas, realmente la sumatoria general dio eso. Aquí está. Ustedes ven que en esa, de acuerdo a los ítems o a los criterios que teníamos de los principios ordenadores de la forma, no llegamos nunca a un alto, a un muy alto, o sea, del 81 al 100%, pero sí llegamos la gran mayoría al 361 y 80% alto. ¿Esto qué nos indicó? Que aunque los estudiantes no generaron a través de estos ítems o de estos principios, sí, de alguna manera ya los tenían dispuestos dentro de su mente, ya era
conocimiento adquirido. Con respecto al cuestionario, estas son, digamos, solo tres. Y era, por ejemplo, le preguntaban, ¿es útil la herramienta? De 5 puntos, eso sí fue evaluado por ellos. Ellos dicen que el 85 dice que sí, es una buena herramienta. La herramienta le brindó un camino más corto para lograr la conceptualización de su forma. El 88% dijo que sí y le dio una valoración alta. Eso quiere decir para nosotros que la herramienta funcionó como nosotros pensábamos que iba a funcionar. Y nos da, digamos, la hipótesis. El crear una herramienta que haga que los estudiantes y profesores se junten, el crear una herramienta de realidad virtual inmersiva que nos permita potenciar esa creatividad, acortar tiempos y que para un profesor sea mucho más fácil, o por lo menos tener esa herramienta para que él pueda dar una clase de composición de una manera más efectiva, podría ser. Como conclusiones ya finales, pues tenemos que el instrumento de mediación creado con la tecnología realidad virtual inmersiva consiguió generar interés hacia los estudiantes para la realización de esas composiciones volumétricas en la etapa temprana. Es decir, que sí tuvo un impacto en los procesos de enseñanza y crea ese vínculo entre el profesor y el alumno. Y otra cosa que es importante anotar aquí, tal vez ahorita lo leamos ahí, es que el tiempo que se demoraron creando esas configuraciones y esas volumetrías, no lo establecimos más o menos entre 10 y 15 minutos, muy por debajo de las volumetrías que se generan en la actualidad. A pesar de no tener conocimientos previos sobre la realidad virtual, los estudiantes la usaron con facilidad. Entiendan que ya ellos están en el mundo donde eso es normal. Por lo tanto, para ellos esa herramienta de enseñanza se la apropiaron. Fue muy fácil para ellos entender. Se establece también que las condiciones adecuadas para que exista la creatividad o esté presente sin ningún obstáculo es que los estudiantes hagan sus composiciones mediante la identificación de cada uno de los elementos que están presentes en los procesos creativos y permiten establecer también los niveles de creatividad en ese proceso, en la composición. Y finalmente, y ya después vendría una discusión y ojalá la tengamos con gente que quiera aportar, que quiera, digamos, tener, ayudar, y es que hay una alternativa pedagógica que permite tanto al profesor como al estudiante tener una experiencia fuera de lo común, que se enseña de temas relacionados con la conceptualización del diseño en una realidad virtual inmersa, que puede ser mediada mediante la no presencialidad del profesor en un salón de clase. Es decir, yo puedo remotamente entrar a una realidad virtual con el estudiante y juntos, en un salón, junto con los otros estudiantes, poder conceptualizar en el diseño y crear infinitas, en 2, 3, 4, 5 horas, infinitas cantidades de composiciones. Y yo le puedo presentar al estudiante o ayudar al estudiante a crearla de acuerdo a criterios muy específicos. En este caso, los criterios que nosotros teníamos ahí eran los principios del ordenador de la forma, que es un libro para estudiantes de arquitectura, ese invaluable y completamente necesario. Por lo tanto, podemos decir que por esta herramienta o con otras que se puedan crear más adelante, yo puedo tener un taller de arquitectura, perdón, un taller de diseño a través de la virtualidad sin presencialidad física del profesor en un salón y de los estudiantes en un salón. Es decir, podemos, en este momento, podemos decir que podemos dar clase de taller de diseño
bajo la modalidad de la virtualidad. Con esto concluimos. Espero pues les haya gustado el tema. Aquí les dejo, estamos buscando arquitectos, educadores, universidades que quieran trabajar en llave con nosotros para encontrar y hacer un ejercicio mucho más profundo sobre la enseñanza de la arquitectura en una modalidad completamente virtual, pero mediada por la virtualidad real, la realidad virtual inmersa. Este que está aquí es una página que nosotros nos encontramos donde ellos desarrollan contenido de realidad virtual. En este caso es el Partenón, donde yo puedo entrar, darle una vuelta al Partenón en caso, por ejemplo, de las clases de historia, y es muy fácil porque el estudiante va a estar inmerso en esa realidad. Finalmente darle las gracias. Tengo los correos electrónicos ahí. Abro la discusión. Me gustaría que participaran profesores, estudiantes y encontráramos puntos de unión donde podamos incluso desarrollar alguna otra investigación con respecto a eso, y estamos nosotros dispuestos a usarlo desde la Universidad de la Costa, desde el programa de arquitectura y mi persona. Sin más, quedarían pues algunas preguntas. Aquí ustedes le están viendo que la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad virtual inmersa ya está presente en la disciplina de manera profesional. Hoy podemos entrar a través de software a los trabajos que hacen los estudiantes. El profesor ya no necesita rayar la cantidad de papel. Yo sé que para nosotros los docentes y profesores de arquitectura, eso es supremamente importante, hacerles ver a ellos, rayar en plano, pero esta herramienta nos permite estar dentro del edificio, nos permite apagar las capas y ver la estructura, nos permite apagar las capas y ver la instalación sanitaria. Entonces, creo que el futuro de la enseñanza de la arquitectura va a tener que tomar herramientas mucho más potentes para poder compenetrarnos con los estudiantes que vienen ahora y permitir que la enseñanza virtual no tenga fronteras. Es decir, la universidad de aquí puede tener estudiantes de Moscú, de París, donde planeemos dar las clases de esa manera. Pueden ver los videos, me gustaría que lo vieran porque de verdad que son muy interesantes. Cómo yo puedo entrar a esos edificios, y como profesor pues genial, porque yo puedo medir, puedo ver al estudiante y observar qué es lo que está haciendo, y a través de la realidad aumentada, realidad aumentada también puedo verlo, son maquetas virtuales, en fin, hay mucho potencial referente a esto hacia nosotros los profesores y lo que tiene que ver con la enseñanza de la arquitectura. Pues sin más y no quitándoles más tiempo, quise que fuera más corto, o sea, más compacto, pero la verdad que tenemos muchas cosas que decir, pero ni modo, esta es lo que tenemos, y les agradezco, por favor, entrar y hacer una discusión sobre el tema, y si quieren colaborar, ayudarnos, plantear propuestas de investigación, bienvenidos. Muchas gracias y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.